Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados, por un lado, y las potencias del eje, en el otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares armados movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos militares y el uso, por primera vez en un conflicto militar, de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana hacia Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas: el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia. La mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. Guerra de invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, guerra de mentiras, para la que hablan tomado toda clase de precauciones, Linnea Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg, guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque. Durante la batalla de Francia, la mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. Batalla de los Alpes, guerra greco-italiana. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor y lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas gracias a una innovación tecnológica, el radar, y al decisivo apoyo estadounidense, que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt. Carta del Atlántico, 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética. Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942,
marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de El Alamein, 1942, después de la invasión italiana al Canal de Suez, 1940.